La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería es ya un encuentro de tradición cultural de fomento a la lectura, considerada la más grande e importante que se lleva a cabo en la Ciudad de México. La feria de celebración anual llega este año a su edición número 40, con el objetivo de dar a conocer a la sociedad y a la comunidad universitaria las novedades de la industria editorial. La FIL, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ingeniería, cuenta con el apoyo de importantes dependencias universitarias, además de otras instancias como la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México. La feria cuenta con un programa cultural interesante y lleno de actividades, en las que se incluyen, además de las presentaciones de libros, charlas de diversos temas, lecturas de poesía, talleres para niños, jornadas juveniles, presentaciones musicales, firmas de autores, en fin, la oferta es amplia. Todo esto para fomentar la lectura, una actividad de gran aceptación en todo el mundo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Vega y el día de hoy tenemos una transmisión de Tonske muy especial porque no estamos en nuestro estudio de siempre. Hoy salimos aquí al Palacio de Minería porque la FIL celebra su 40 aniversario y me acompañan Mayra Cifuentes, ella es de Sociología por la UNAM, y Irving Cuevas, estás en el Consejo Consultivo de Jóvenes de la Coordinación de Difusión Cultural. Es un nombre bastante largo. Bienvenidos, chicos, gracias por estar aquí. No, gracias. Muchas gracias, Gracias a ti, Mariana, por invitarnos. Miren, yo tengo bastantes inquietudes acerca de la lectura, ¿no? Ya hemos platicado en otros programas acerca de qué leemos, por qué no leemos, y esas son bastantes preguntas que nos hemos hecho a lo largo del tiempo, más como universitarios. ¿A ustedes qué les preocupa en torno a la cultura de la lectura? Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. A mí lo que más me preocupa es que justo las personas que estamos teniendo acceso a la lectura lo utilizamos como una herramienta a veces incluso clasista y discriminamos a las personas que no están tan acostumbradas a leer como nosotros y empezamos a juzgarlo por ¿qué estás leyendo tú? Paulo Coelho, enseguida, no, Ay, ¿por qué eres horror. Pablo Coelho? Así. Y se sienten segregados en lugar de incitar a mejorar los libros que tienen acceso ellos mismos. ¿Tú qué te preocupa, Irving? Yo creo que sí estamos ante una situación que pasan los años y nos seguimos preguntando por qué el mexicano no lee. O sea, desde que nosotros estamos en la primaria, sabemos que el mexicano no lee, ¿no? Pasamos educación básica, llegamos a la superior. Somos ya universitarios y unos hasta egresamos de nuestras respectivas carreras y nos damos cuenta que no somos tan consumidores de literatura. No. Y como bien lo dice Mayra, hay una cierta pues rezago o elitización de quién realmente consume literatura, porque bueno, creo que en general los universitarios por nuestra formación leemos pero textos académicos, ¿no? Pero ¿qué Sí. tanto literatura? O sea, ahí está un problema que viene desde la base, desde nuestra educación, que se nos enseña a leer, pero de un sentido utilitario y no como una pasión o algo que guste. Ahí tienes un punto muy bueno porque justo platicábamos antes de empezar el programa que muchas veces pues lees textos por tu carrera, por tus proyectos de tesis, investigación, etcétera. Se terminan convirtiendo en tus textos que lees por gusto, ¿no? Es decir, si yo voy a investigar acerca de arte, pues en mi tiempo libre leo sobre arte. Entonces te englobas a nada más un ámbito, ¿no? Podemos decirlo así. Sí, es como si la lectura lo único que te puede otorgar es capital cultural y no fuera recreación. E incluso lo que les decía, te juzgan por leer un libro o un texto no académico cuando en realidad no te está robando nada de ese capital, no te hace una persona menos culta, pero aún así existen estos comentarios o codificaciones que lo que te dicen es no lo hagas, aléjate de y solo enfócate en tus textos académicos, en tus textos que ante tus pares universitarios te van a dar reconocimiento. Sigue existiendo esta idea de que el que lee es súper culto y el que no, o el que lee a Pablo Coelho, o quién se llevó mi queso, etcétera. Estos textos es alguien que no tiene cultura, ¿no? O sea, yo creo que, como tú dices, desde la primaria se nos enseña que se lee por obligación y por cumplimiento, ¿no? Sí. O sea, para cumplir con el conocimiento y después obtener el papel y así ir posicionándote. Pero ya después, o sea, ¿en qué punto se te enseña a leer? Por de una manera de pasión, un hábito, como dice Mayra, o sea, ya adquiriste capital cultural, pero lo después, ¿por qué no es un hábito, un hobby, como diríamos nosotros, entre los jóvenes? Porque desde niños no se nos fomenta, o sea, ni los padres, ni nuestros padres leen, o la mayoría de nuestros padres leen, porque la verdad, y nuestros maestros tampoco, porque somos sinceros, o sea, son maestros que
tendrán su doctorado, maestría, o muchos años en la docencia, pero también está demostrado que los profesores en México tampoco leen Y no a saben prender comparación. un proyector, te piden para que les ayudes a prenderlo, ¿no? Tienen doctorado, pero No pueden prender un proyecto. yo justo me haría la pregunta esa, no solo por qué los mexicanos no leemos, sino qué herramientas nos hacen falta para leer más e incentivar la lectura. Justo con Bere comentaba al inicio o antes de iniciar el programa que no hay espacios que permitan la coerción social de la lectura. Es decir, sí hay espacios donde yo puedo dialogar acerca de la peda, donde puedo dialogar del deporte, pero ¿qué espacio me permite hablar de los libros que yo quiero leer o los libros que han leído los demás y para compartirlos? Son muy pocos. Si consideramos los horarios de las bibliotecas, Claro. ya no te da tiempo, o sea, o vas a la biblioteca o vas a trabajar, O a o la vas escuela, a estudiar, ajá. exacto. No hay como un horario extendido para después de tus labores poder ir en forma de ocio y platicar de esto. ¿Tú estás de acuerdo en que no hay lugares para socializar esto? Según la estadística o los datos, en la Ciudad de México por cada 15,000 habitantes hay una librería, una biblioteca. Y es poco dentro de otras grandes ciudades y es muchísimo en comparación del resto de estados del país. O sea, si de por sí en la Ciudad de México carecemos de oferta de espacios públicos dentro para fomentar la lectura, pues todavía muchísimo más afuera, en el interior de la República hay muchísimo más escasez. O sea, creo que las bibliotecas universitarias son un espacio público, pero que obviamente están cargados a los estudiantes. Sin embargo, para el sector, el resto de la sociedad, pues las librerías públicas son muy reducidas y también hay que decirlo, están bien descuidadas. Exacto, yo concuerdo totalmente, yo provengo del estado de Guanajuato, las bibliotecas ahí son mínimas y el acceso a las librerías también es muy caro. Por eso hay que aplaudir esta iniciativa de eventos como este en el que acercan a las personas a los libros que se están produciendo en masa, pero ¿de qué te sirve tener un stock, tantos libros, si la gente ni siquiera puede comprarlos? Sí, ese es un punto bien interesante, ¿no? Acabamos de ver una propuesta que hizo pues la nueva administración Fondo de Cultura Económica de bajar libros, incluso vemos libros a 8 pesos. ¿Ese es una verdadera solución? O sea, ¿neta no leemos porque los libros sean caros? Yo creo que sí es un parteaguas. Es un parteaguas y el mismo Paco Ignacio Tavio lo ha dicho, es una pequeña contribución para el fomento de la lectura, pero hasta se sabe que tiene que ser de una política integral desde la educación y desde lo civil, ¿no? Obviamente sí ayuda, al hacer más accesibles los libros, pues obviamente la población va a tener más accesibilidad a estos. Y aparte, como ya dijiste, o sea, el Fondo de Cultura Económico se caracterizó por miles de años tener unos stocks gigantísimos de libros que entre ellos mismos se producían y de que casi nadie los leía caros. Y ahora afortunadamente se tiene al menos la intención y la voluntad de poner al alcance del público y de toda la sociedad mexicana estos libros que yo creo que sí es una buena medida. Ok, tú sí estás a favor. Sí, Mike. totalmente. Yo también estoy a favor, pero creo que no se puede agotar ahí, porque el que tú tengas tu libro en la casa, estás privatizando esto que puede ser comunitario, en dialogar los libros entre todos. ¿De qué me sirve a mí tener 100 libros en mi casa si me los voy a quedar para mí? Y no voy a estar fomentando esta interacción social que permita, bueno, pues vamos a juntarnos a hablar de libros y que no sea algo como intelectualoide o que sea algo exclusivo de algunos grupos sociales, O que sea de tomar tú la todos. foto de tu libro al lado Exacto, de tu café, para ¿no? Instagram. Que quede para eso. Mis libros son para que salgan en redes sociales. No, y que realmente sea para compartir este conocimiento. Yo creo que no se puede agotar en bajar los precios, sino también abrir más espacios de convivencia, de lectura, si se pueden llamar así. Sí, que sería un buen nombre, ¿no? Pero eso que estás diciendo también pasa no solo con los libros, lo vemos con los museos. Las personas que se acercan a un museo y dices, por ejemplo, es que neta no entiendo esta exposición y no es porque seas bajo de cultura, alta cultura, ¿no? Lo que llamamos mucho tiempo, es que las personas no lo entienden y no es la demanda que hacemos para ese tipo de cultura, ¿no? Justo en lo que tú dijiste, demanda, o sea, los mexicanos vemos también la oferta cultural como una cuestión monetaria. Y, o sea, no solo hay que darle el valor monetario a la lectura, porque claramente existe y puedes sesgarla, pero no solo se puede concentrar en eso. O sea, tenemos que valorizar o revalorizar la lectura para que de alguna manera se entienda que, bueno, aunque pueda costarme menos o un poquito más, pero vale la pena, estoy invirtiendo, porque el mexicano gasta en otras cosas, como podemos decir mil y un cosas aquí por el cual el mexicano ahorra o aspira a tener, y por qué en libros no. O sea, sí estoy de acuerdo que se baje y va a ser más accesible, pero también a veces como, bueno, te estoy dando este libro a 5 pesos, a la gente no le interesa porque prefiere comprar otro tipo de cosas, porque lo mismo, no se le da un valor a nuestra sociedad, a la lectura, ya mucho más de lo monetario. Deja tú que los den, por ejemplo, a 5 pesos. Hay lugares en donde los regalan, ¿no? Están Claro. estos libros de bolsillo o de autores independientes que dan su material completamente gratis para que simplemente lo conozcas, ¿no? Ese es como algo que a mí siempre me ha causado conflicto, ¿no? Que muchos autores tengan que vender
su obra a casi nada para conseguir un público, cuando en este lugar que vemos que hay nuevas presentaciones de libros o de tal tema, si te interesa la antropología, por ejemplo, tú vienes a estos espacios y lo puedes absorber de los expertos, ¿no? Entonces, May, ¿tú crees que la FIL cumpla con esta misión de crear un espacio para la lectura? Yo sí creo que cumple con esta misión porque acerca al autor y a los lectores. A mí se me hace más interesante leer un libro de alguien que me explicó por qué lo hizo y cuál era su intención. Ahora otra cosa, también hay que hablar, sí, hay una gran cantidad de oferta de libros acá, pero tampoco se trata solamente de leer libros y entender el sector cultura de forma utilitaria, no solo en cuánto dinero recibimos, sino números de, ay, la gente ya está leyendo 10 libros al año. Estaremos leyendo y poniendo realmente atención a lo que estamos consumiendo en lectura. ¿De qué me sirve haber leído 10 libros si solamente entendí 2 de ellos? Claro. Ese es otro de los temas que hay que hablar. El realmente decir, bueno, si medimos la cantidad de lectura en números de 2 libros, 10 libros al año, ¿eso significa que es un país más culto? Yo sumándome a esa parte, o sea, la lectura no solo tiene que ser cuantitativa, porque, o sea, números aquí tenemos que llegan 200,000 personas, claro, que se venden tantos libros, pero, o sea, si la lectura, y vaya que lo ha sido, o sea, las pruebas PISA a nivel internacional, o sea, el mexicano, su comprensión lectora es baja. Muy baja. Y a todos los niveles, o sea, ni nosotros nos exentamos, o sea, hasta los estudiantes universitarios, y no se diga de primaria, secundaria y demás, tienen niveles bajos de lectura, de comprensora, y ya ni siquiera del mundo en Latinoamérica, lo cual ya es muy cuando preocupante. Te preguntan qué expones, y bueno, de todo lo que leíste, ahora explícame qué entendiste, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a quedarnos con esta idea, chicos, porque tenemos que ir a un corte, pero regresamos para platicar Claro. de esto, ¿les parece? Muchas gracias, sigan con nosotros en este Tonsque desde la FIL número 40 en el Palacio de Minería. Gracias por seguir con nosotros en Tonsque, aquí desde el Palacio de Minería. Terminamos el bloque anterior con una idea bastante interesante que quiero retomar. Irving, tú nos decías que pues hay que medir la lectura o todo el conocimiento no en términos de cantidad, sino de calidad. Y seamos sinceros, de todas las personas que están asistiendo aquí a la FIL Minería, ¿cuántos vemos que salgan con libros? Y no es una cuestión de precios, porque la FIL no se caracteriza por dar precios por dar libros a un precio menor, nada más lanza estas nuevas creaciones, ¿no? Pero de verdad, ¿cuántas personas vienen a este tipo de eventos para enterarse, para estar, o nada más tomarse la foto de que, la FIL Minería? ¿Ustedes qué piensan de esto? Pues a mí me parece que se vale nada más venirse a tomar la foto. Okay. Es totalmente válido. Sí, creo que hay muchas personas que vienen y lo hacen para eso, pero ¿qué tendría de malo? Muy bueno para ello. O sea, yo creo que, al menos de mi experiencia desde ser alumno desde el bachillerato, a mí te obligan a venir, ¿no? Y era padre porque te obligan, sí, pero ya vienes y dices, bueno, ¿sabes qué? Pues este libro está a 100 pesos. Ah, bueno, va, me alcanza. Ah, bueno, este está en barata, en 80, va. Y ya como que de alguna manera, aunque sea imposición o moda, ya te acerca un poco de moda de lectura, lo cual se agradece muchísimo a cómo están las cosas. Eso está muy bueno. Exacto, te está empapando. Aunque hayas venido inicialmente para sacarte una selfie, quieras o no, ya conociste nuevos títulos, te enteraste de los eventos, estás viendo nuevos autores, y a mí me parece que, bueno, es una forma de acercar a los jóvenes y válida. Fíjate, eso es algo muy bueno en realidad, porque siempre decimos que no nada más lo hacen por la pose, ¿no? Como cuidar el medio ambiente también siempre pasa, que levanté un perrito de la calle y me tomé la foto, ¿no? Qué bueno que nos digan que pues sí sirve, es una estrategia a lo mejor no buscada, no intencional, que sí acerca a las personas. Ahora, hablemos sobre inversión privada. En este tipo de asuntos culturales siempre se tiene la idea de que es responsabilidad de gobierno, y evidentemente lo es. Primero, brindar la oferta y las oportunidades. Después, ¿qué pasa cuando se tiene esta intención de conjuntarlo con inversión, llamémosle económica, o incluso en especie de brindar espacios, etcétera, de sector privado? Pues, sí, no se peleen, por favor. Quiero hablar primero. No, sí, adelante. Pues a mí me parece también totalmente válida, porque si bien sí veo más iniciativa de esta administración en fomentar este tipo de eventos, el presupuesto no es suficiente. Claro. Y me parece que vale totalmente la pena dejar que entre el sector privado, a favor que van a entrar más personas, este mensaje va a llegar a más gente y tal vez los libros se puedan abaratar incluso un poco más de lo que ya están. Creo que genera un equilibrio, entre comillas, cuasi perfecto, el que el sector privado entre y al mismo tiempo bajo una visión de corresponsabilidad con, claro, en este caso, con dinero o presupuesto público. Sí. Y es bien necesario, porque de lo contrario tendríamos una elitización aún mayor de la lectura. Y entonces, pues que espacios públicos y que haya presupuesto público para fomentar la lectura es muy valioso. O sea, cabría destacar que, por ejemplo, la FIL pues, es autosustentable. Claro. O sea, sí recibe un presupuesto que sería mínimo a comparación de todo el esfuerzo, ¿no? A final de cuentas, se realiza por lo que pagan todas las editoriales que ven a estar aquí, por todas las regalías que le dan a la feria. Pero es como un ejemplo de por qué sí debe de haber una convivencia armoniosa entre el sector privado y el fomento gubernamental, en este caso de la cultura y en específico de la lectura.
Eso, a final de cuentas, somos muy afortunados aquí de tenerlo. Uno, como la máxima casa de estudios de la nación, pues la UNAM es quien más oferta cultural tiene. Digamos que pues a lo mejor no es siempre la que estamos pidiendo, pero hay oferta cultural ahí, ¿no? Hay exposiciones en el MUAC, en el ECO, en donde tú quieras. Entonces, Mike, ¿qué pasa? Tú nos comentabas, vienes de Guanajuato. Tú lo has vivido pues en otros estados, ¿no? Allá también hace falta que le invertamos a todo este sector cultural. Yo creo que es sumamente necesario que fuera de la capital se invierta más en promoción y eventos culturales, porque los que tenemos son muy pocos y ustedes van a cualquier evento fuera de la capital, está lleno, la gente sí los está demandando. ¿Qué es lo que pasa? Que no está la oferta. Me parece que es sumamente necesario que este tipo de eventos salgan de Ciudad de México y empecemos a tener, tal vez no de esta magnitud, pero sí una pequeña cantidad representativa de editoras en Guanajuato, en Morelia, en el norte, en el sur, tal vez en Chiapas, que también vayan y le ofrezcan estas oportunidades a la gente, como decíamos, aunque sea para ir a tomarse la foto, pero de comenzar a empaparse de lo que es cultura. Claro. Y no solo las ciudades, o sea, porque, o sea, inclusive la misma Guanajuato tiene el Cervantino, Morelos tiene Morelia tiene la feria de cine, Guanajuato tiene, Guadalajara tiene la otra FIL más importante del país, o sea, las otras ciudades también tienen su respectiva cultura, ¿no? Pero ¿qué pasa más allá? O sea, en los municipios o poblaciones retiradas, pues llega muy escaso, ¿no? Yo creo que eso es importante mencionarlo porque al menos la estrategia de la entrante administración es justo eso, ¿no? O sea, si algo se ha caracterizado a los hermanos Taibo es de querer llevar la lectura a lugares recónditos donde no llega, o sea, y eso es un valor, es algo que muy valuable y que yo espero y confío en que sí lo van a lograr y al menos lo están iniciando de buena manera. Exacto, a mí me parece, ¿cómo podemos cuestionarnos que los mexicanos no leen si no tienen herramientas y el acceso a la lectura? Entonces, desde ahí debería empezar la pregunta. Hay algo bien interesante que las personas cuando tú les contestas eso te dicen, ay, claro que no, porque existe internet y están los libros digitales y entonces puedes ir en el metro, aunque, bueno, eso tú nos puedes hablar un poquito más al respecto, pero no se toma en cuenta todas las distracciones que tienes, porque en el metro o vas agarrado o vas sosteniendo tu celular leyendo y no te dan el asiento y menos si eres hombre. Exacto. Además no se trata solamente de, ay, bueno, hay opciones, tú búscalas. No, me las tienen que dar. Yo estoy en mi derecho de tener acceso a la cultura. No se vale que yo esté escarbando de ver de dónde saco libros. Claro. Es el derecho de todos los mexicanos y sí creo que es buena iniciativa que se empiece a descentralizar este sector cultura que yo lo veo muy agotado aquí en la ciudad y fuera hay muy pocos, como mencionaste, hay Guanajuato, Cervantino, Guadalajara, la FIL, una vez al año. Aquí tenemos todo el tiempo, toda la oportunidad de ir cada mes, aunque sea cada mes, a un evento cultural. ¿Qué tipo de cultura estamos demandando los jóvenes? Me llega esta idea porque, por ejemplo, si ustedes se ponen a observar todas las personas que están circulando aquí ahora mismo en la FIL, son personas mayores y niños. Hay muchísimos niños que vienen acompañados de sus papás para empezar a ver qué libros hay, cuáles te puede gustar, cuál no. Los jóvenes en etapa universitaria, claro, ¿qué tipo de cultura estamos demandando? ¿Realmente necesitamos esta clase de eventos o no es tan necesario más presupuesto? Pues la pregunta me causa un poco de ruido porque creo que la universidad, o ser universitario es algo como súper heterogéneo, o sea, no podríamos dividirlo. Entonces yo creo que la cultura tiene que ser universal, contemporánea, clásica, de todo tipo. Y simplemente quizá dividirla en sectores de edad, ¿no? O sea, eso sí cabría la oportunidad de irlos dividiendo porque es muy importante cómo la literatura infantil pues acerca a los pequeños lectores, ¿no? Porque ya después, ese es el problema, que ya después cuando se crece, pues ya si no se nos hizo el hábito de la lectura, no es que sea imposible, pero va a estar más difícil aún que la puedas adquirir ya de joven y mucho más de adulto, ¿no? Porque, o sea, tenemos 1001 cosas que hacer y si no fue relevante para ti o no se te enseñó que es relevante para ti la lectura, pues de grande a aquel momento. Yo creo que justo ese es un síntoma de lo que voy a decir a continuación y es los jóvenes demandamos más tipos de eventos culturales como conciertos o películas y por eso aquí escasean, pero me parece que es porque inicia, cuando tú eres niño no se te fomenta la lectura, cuando eres grande no la vas a buscar si no tienes justo esta semillita de querer estar leyendo y como decíamos hace rato, de leer como forma de socialización, en el que lo que yo lea después lo voy a poder compartir con mis amigos. Casi no pasa, los conciertos, las películas sí. Entonces me parece que la demanda de los jóvenes por eso se inclina más hacia ese tipo de eventos que son audiovisuales, porque es más fácil compartirlos entre amigos. Por supuesto, y aquí hay, claro, por supuesto, hacer la acotación de que no nos referimos a cultura nada más como leer o nada más como los museos. O sea, definir cultura nos hubiera tomado este programa y como 20 más, ¿no? O sea, tan solo para ponernos de acuerdo en eso. Entonces aquí nada más referirnos a cosas, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Que nos nutran o que, por ejemplo, nos hagan tener otra visión. Yo creo que sí, o sea, el mexicano y en este caso la Ciudad de México y estas otras urbes sí consume cultura, que a veces no, pues, no fuera la mejor de
o la más sofisticada, pero sí consume. Sí. O sea, conciertos somos las ciudades que más llenan los estadios, etc., ¿no? Igual La plancha del películas. Zócalo Todas esas también. cosas sí tenemos cultura. Simplemente, pues se tiene que insertar el chip de la lectura y la promoción de la lectura, tanto en la escuela como en las casas, porque también creo que la sociedad civil pues tendría un poquito de obligación de fomentar eso, porque bueno, si bien en la escuela se enseña, pues también es un poco difícil si en la casa no, o sea, si los padres no te fomentan la lectura. Entonces, pues yo creo que va por ahí. ¿Qué no en la escuela les enseñan todo? ¿Qué no iban ahí para ¿Qué no vamos a la universidad a leer muchísimo? ¿Qué? Pues mira, a mí me parece que sí, que el sector cultura es bastante amplio y que deberíamos comenzar por no creer que hay una alta cultura y baja cultura, o que Eso. ir a un concierto me hace menos culto que ir a una biblioteca. Me parece que son ambos espacios de enriquecimiento, son ambos espacios que me van a permitir conectar con otros, y lo que se debería de hacer es detectar, bueno, en qué me hace falta que los jóvenes asistan más, y yo como gobierno, yo Claro. como autoridad, buscar incitarlos a que vayan, y no comenzar a decir, ay no, los jóvenes son incultos porque prefieren ir a un concierto que a una biblioteca. Evidentemente vamos a preferir un concierto. Ahora, ¿cómo le van a hacer para ayudarnos, apoyarnos o meternos este gusanito de la FIL también está chida? Claro. ¿Cómo Sí. vamos a ir o por qué vamos a ir ahí? Y no es porque nada más hoy se haya hecho la premiación de los Oscars, ¿no? O sea, es como preferiste estar en la fila a ver los Oscars, no apoyas a Yalitza Aparicio, ¿no? También eso Se siempre. te murieron 3 neuronas. Sí, ya no sé. puedes así porque no pillaste la alta cultura. ¿Saben que hay un punto bien interesante? Tuvimos aquí en TV UNAM la oportunidad de estar en este encuentro por la cultura que se hizo con los candidatos que en ese entonces iban para secretario de Cultura. Y Alejandra Frausto, creo que yo, o sea, y no es porque esté apoyando, para nada me tachen igual de morenista, pero era la única que tenía una propuesta sólida de algo que tú decías, descentralizarlo, de que todo lo tenemos aquí, y además de dejar de considerar también al mexicano como, ay, puro folclore y pura Día de Muertos, ¿no? Y pura esta idea como bonita y colorida de los Para mexicanos. extranjeros. Para extranjeros, para Sí, que sí, digan sí. qué bonita está tu cultura, ¿no? O sea, no, Nuestras también tenemos, carencias. exacto, y tenemos producción de animes, tenemos producción de, bueno, no quiero decir a los saludos otakus, pero, o sea, tenemos muchas cosas que seguimos pensando todavía que no son cultura. ¿Qué pasa si agarras y lees un cómic? ¿No sería otro tipo de cultura y no estarías leyendo? Creo que es una pregunta bastante interesante, ¿no? Exacto, creo que eso se relaciona con lo que decíamos un principio, de entender la cultura todavía como algo elitista y que solo se consume para Sí. un capital cultural. Y voy a leer algo no tan complejo, no tan académico, como si eso me robara este capital que ya he adquirido, cuando no, se vale para recreación totalmente. Sí, los espacios de sociabilización de la cultura, sí, o sea, no hay muchos, y más en este caso de literatura, porque ya mencionamos que para otras ramas sí las hay, pero de literatura no hay mucho, ¿no? Uno a veces, bueno, cuando trata de escribir, pues tiene las bibliotecas de su universidad, pero ¿qué pasa cuando tratas de vivir una librería pública? Una casi no encuentras, dos tienen horarios ya bien O la reducidos. hay- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, va bien. Sí, o sea, no hay presupuesto, no hay así como, no es común ir a un parque. Y por ejemplo, sí llegas a ver una que otra persona leyendo, pero no es como un círculo de lectura, ¿no? O sea, sí hay como actividades, pues, deportivas incluso, Claro. o de otro tipo de cultura. Cultura deportiva, ahí también, ojo, ¿no? Pero a veces yo siento que sí, carecemos un poco de este espacio para la literatura dentro de los jóvenes. Lo Esto- dejamos mucho, creo yo, a veces a la escuela, en un sentido utilitario. Eso, o sea, ver también cultura de mano a educación, de Ujú. mano a valores y también de ahí a moralidad, ¿no? Entre que Ujú. más culto eres un ser de luz iluminado que no va a estar en delincuencia ni nada como si Claro. esa fuera la solución, ¿no? Estamos a un minuto de terminar, un poquito menos. Díganme en una última idea, chicos, ¿qué les ha parecido este diálogo que tenemos? ¿Qué le cambiarían o qué le dejarían igual a la FIL? A mí me parece que sería importante justo atraer más jóvenes, hacer esto más atractivo para las nuevas generaciones y que vengan aquí como un espacio de ocio y que sea válido, que no sea como, ay, solo vienen a tomarse una selfie, no son cultos, no es serio. Sí, que se valga también hacer ese tipo de cosas, no tiene que ser todo alta cultura y súper formal. Yo cambiaría eso. Yo creo que, pues primero felicitar a la FIL porque, o sea, de buena fuente sé que se esfuerzan bastante, o sea, preparan todo un año nada más para estas 2 semanas. Se esfuerzan bastante, no tienen quizá el personal tan vasto como otras cosas, entonces sí Claro. hacen un esfuerzo bastante para aplaudir. Sin embargo, también creo que podrían meterle un poquito más de interacción o atracción a los jóvenes. No sé, yo lo digo desde quizá un poco de ignorancia financiera, pero dando como cupones de descuentos para libros, que también puede ayudar. O promociones así como tal jueves, por ejemplo, yo supongo que entre semana debe haber días donde viene más afluencia de gente. Sí, claro. Ese día decir, bueno, a partir de tal hora hay 20% de descuento en tales editoriales, ¿no? Que digo, está fuera de mi conocimiento financiero si se puede dar o no,
pero creo yo que como bolsillo de estudiante, esas cosas podrían atraerte más. Claro, esa es la idea, ¿no? Que nosotros como estudiantes estamos brindando esta visión. No saben cuánto les agradezco, May, Irving, que hayan Gracias venido por a invitarnos hablar con a tu eso. programa, Lamentablemente se nos acabó el tiempo, hay 1000 cosas más que hablar, espero que nos veamos en otra ocasión. De nuevo, muchas gracias. Y pues bueno, gracias a ustedes por ver el programa en esta edición un poco extraña porque nos salimos del espacio en el que siempre estamos. La invitación es para que ustedes vengan a la Filminería, háganse una idea propia, vean toda la variedad que tenemos de lectura y entonces sí en un comentario díganos por qué leen, por qué no leen y qué es lo que están leyendo. Nos vemos en el próximo Tonske. Gracias por acompañarnos.